Momento de compartir el espacio de entrevista y para eso saludamos a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, Fundación Ciudadana y Desarrollo. Buenos días, señor Celi, bienvenido a este espacio informativo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Para empezar este diálogo, por favor, cuéntenos un poco sobre el trabajo que realizan ustedes desde el Observatorio Legislativo. Queremos conocer su razón de ser. Bueno, desde Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo trabajamos en dos grandes áreas. La primera es la área de la asistencia técnica. Brindamos soporte al Parlamento Nacional, también a los consejos municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca, para que implementen mejores políticas de transparencia, mejores políticas de participación ciudadana, para que interactúen más con los ciudadanos a través del ejercicio de rendición de cuentas y también para que incorporen altos estándares de ética e integridad, aún más considerando los altos índices de corrupción que existen en el país. Y en segundo lugar, nuestra área de especialidad es el monitoreo parlamentario. Somos una organización que toma datos oficiales de las legislaturas, los transforma en datos abiertos y genera estadísticas, genera análisis, indicadores que permiten a la ciudadanía pues conocer de mejor manera y de una forma mucho más sencilla el trabajo que hacen los legisladores, la legislatura en general. Y ahora conociendo esto, consultarle, ¿qué opinión tienen ustedes con respecto al trabajo realizado por la Asamblea Nacional en nuestro país? Bueno, el trabajo de la Asamblea Nacional, valga la oportunidad para señalar, es un trabajo bastante extenso, amplio, grande, incluso en ocasiones es un poco difícil de mesurar el trabajo de la Asamblea Nacional. No obstante, hemos hecho el esfuerzo de generar tres grandes indicadores al respecto de la gestión legislativa. El primer indicador tiene que ver con la legislación. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional en materia de leyes? El segundo tiene que ver con la fiscalización y control parlamentario. ¿Está fiscalizando la Asamblea las acciones o omisiones del Ejecutivo y de otras funciones del Estado? Y el tercer indicador tiene que ver con la representación, que también estamos siendo representados los ecuatorianos por los asambleístas que elegimos. En ese sentido, pues, el primer indicador, si usted me permite avanzar con el tema de legislación, pues tiene que ver con cuántos proyectos de ley se presentan en la Asamblea Nacional y sobre todo qué tipo de proyectos de ley se presentan, porque hay un fenómeno bastante triste, pero a la vez interesante, que es que los legisladores presentan un gran número de proyectos de ley, pero que tienen que ver de temas que se repiten, son temas repetidos, son artículos que no abonan a generar una normativa integral, es decir, algunos legisladores presentan proyectos de ley con apenas un artículo, puede ser que el artículo cambie una realidad, pero no estamos viendo reformas integrales, ¿no? Se presentan, y es normal en la legislatura actual como en la pasada, alrededor de 200 proyectos de ley al año, ¿no? Llegamos más o menos con 800 a 1000 proyectos de ley en los 4 años del periodo legislativo, y ahí hay que preguntarse, ¿la Asamblea va a alcanzar a tramitar todos esos proyectos de ley? Tal vez es dinero que no está siendo bien aprovechado porque estos proyectos de ley se crean con los recursos de los ecuatorianos. Quizá haya que trabajar en inteligencia colectiva entre los legisladores y entre las distintas funciones del Estado para generar proyectos de ley más integrales, y quedan esas dudas, ¿no? De cómo mejorar la gestión legislativa, porque proyectos de ley cuantitativamente, insisto, son varios, bastantes, y leyes aprobadas de igual forma. El promedio de leyes aprobadas en la Asamblea Nacional es de 20 más o menos al año, y ese indicador se mantiene. No obstante, ahí debemos preguntarnos si estas leyes están sirviendo para el país, si son oportunas, porque tenemos el dato también de que un parlamento, no solo este, sino cualquier parlamento, cualquier periodo legislativo, se demora alrededor de 2 a 3 años en aprobar una ley. Por ejemplo, ustedes vieron que tras el terremoto de Manaví, esta ley que buscaba ayudar un poco económicamente a los sectores más afectados se aprobó después de 5 años. Entonces tenemos que preguntarnos si hay oportunidad, son oportunas las normativas que aprueba la Asamblea Nacional, ¿no? Más allá del número, ese es el mensaje. No pensemos solo en el número, sino en cómo está impactando la normativa. Y finalmente, en materia de legislación, la Asamblea Nacional tiene la obligación actualmente de evaluar las leyes que aprueba. Es decir, por ejemplo, se aprobó recientemente la Ley Orgánica de las Juventudes,
y en más o menos un año ya la Asamblea debería estar evaluando si es que esta ley se está cumpliendo, ¿no? Para plantear posibles reformas que fortalezcan esta normativa o para seguir procesos de fiscalización y control político a aquellas instituciones que no están cumpliendo con la ley. Entonces estamos viviendo, diría yo, una transición entre lo que pasaba antes a nivel parlamentario y lo que podría pasar en los próximos 3 años, ¿no? Y usted ha señalado algo muy importante y es que son cerca de 20 leyes aprobadas al año. Y precisamente este tema de las leyes, la gestión de los asambleístas, es un tema muy cuestionado en nuestro país. En redes sociales y demás espacios, la población se hace eco. Entonces yo le quería consultar dentro de este contexto, ¿es posible que la ciudadanía recobre la confianza en la gestión de los asambleístas? Definitivamente es posible y de hecho se están haciendo esfuerzos a nivel no solo de la Asamblea Nacional, porque recordemos que la institucionalidad no solo depende de los políticos y de los funcionarios públicos, la institucionalidad depende de los ciudadanos, depende de, por supuesto, de los políticos, de los funcionarios, de la academia. La academia tiene un rol muy importante para recuperar esta confianza no solo en la Asamblea Nacional, sino en la democracia. La academia, la prensa, la sociedad civil deben comprometerse a mejorar las prácticas que se tienen actualmente al respecto de lo que se habla, de lo que se analiza, de lo que se cree, de la percepción que se tiene sobre el Parlamento. Es importante señalar que el Parlamento es en ocasiones evaluado por los sucesos, los escándalos, pero no se ve el trabajo de fondo. Por supuesto que los escándalos son preocupantes porque tienen que ver con temas de corrupción y falta de integridad. No obstante, también tenemos que tener esta mirada un poco cercana a la objetividad y ver cuántas leyes está aprobando la Asamblea, qué tipo de leyes me afectan o no, más allá del escándalo diario que se vive a nivel institucional en el país, no solo en la Asamblea Nacional, sino en el Poder Ejecutivo también. No obstante, es importante que se reflexione mucho al respecto de a quiénes estamos eligiendo. Hemos visto en innumerables ocasiones en este último año, en este 2022 que está cerrando, que a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, hay asambleístas y políticos que no gozan de la credibilidad, de la integridad, puesto que están involucrados en presuntos casos de corrupción. Y ahí, digamos, los ciudadanos también debemos pensar a quién vamos a elegir en 2023. Revisemos bien las hojas de vida, los antecedentes, analicemos qué políticos están presentando, si los planes que nos presentan son quizá demagógicos o quizá sí se apegan a la realidad, quizá para tener unos mejores políticos en el 2023. Señor Celi, y aprovecho esta oportunidad también para consultarle sobre la propuesta de enmienda que se plantea desde el Gobierno Nacional en la consulta ciudadana, la cual propone reducir el número de asambleístas. ¿Es lo idóneo? ¿Qué opina sobre esto? A ver, esa propuesta de ninguna manera va a solucionar los problemas. Es una propuesta, digamos, que suena bien al respecto de que habría menos políticos, menos gasto, pero si nos vamos a los datos podemos de alguna manera refutar esta hipótesis. Menos del 1% del presupuesto general del Estado anual se destina a la Asamblea Nacional, menos del 1%. El otro 99% se divide en otras funciones del Estado, la institución o la función que más ocupa presupuesto es la función ejecutiva, y la reducción de más o menos 30 a 40 asambleístas no tendría un impacto significativo en el presupuesto. Quizás sí tendría un impacto simbólico porque tendríamos menos legisladores, pero habría que preguntarse si eso no estaría afectando la representación de minorías, de la representación de ciudadanos, y también pensar en que va creciendo la población demográficamente hablando, y cuando tengamos más población, evidentemente habrá la necesidad de tener más representantes. Entonces yo creo que la solución no pasa por ahí, quizá la solución pasa con una optimización del gasto público de la Asamblea Nacional, quizá pasa por mejorar la calidad de legislación, de fiscalización y sobre todo yo creo que tiene que ver mucho con los partidos políticos en cuanto a los cuadros que se presentan. Porque esta suerte de idea de eliminación de la Asamblea Nacional, de reducción del número de legisladores, pasa por los escándalos que no todos, pero al menos un 10% de legisladores han trastocado pues, la opinión pública del país. Por ejemplo, las declaraciones desafortunadas de Rosa Cerda, los casos de presuntos diezmos, los audios que ahora siguen sonando al respecto de contribuciones que se piden a los equipos de trabajo. Y eso hay que erradicar. La ley hay, afortunadamente las reformas a la ley orgánica de la función legislativa de 2020 incorporan sanciones taxativas para quien incurre en temas de diezmos
y deben ser sancionados, evidentemente, y la sanción es la destitución. Entonces, quizá esta Asamblea Nacional no ha tenido procesos de depuración interna bastante integrales como se tuvo en el periodo 2017-2021 y en este año que viene, pues los procesos están a la fila y deberán ser sancionados. Actualmente, la legisladora y expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, está enfrentando un proceso de sustanciación por una posible falta a la ética parlamentaria y podría acarrear a su destitución. Entonces, tendremos que estar pendientes de cómo va avanzando esto, ¿no? Y la consulta popular, evidentemente, la ciudadanía votaría, pienso que sí, porque es una medida que parece solucionar, pero yo invito a la ciudadanía a revisar el fondo de esta propuesta del Ejecutivo, que desde mi opinión no abona de ninguna manera a mejorar la democracia en el país. ¿Cómo cree que la Asamblea Nacional o en este caso los asambleístas tienen que hacerle frente a estos temas que usted ha mencionado? Las denuncias por diezmos, declaraciones en este caso se podría decir desatinadas que muchas veces se dan a conocer en redes sociales, posibles destituciones, casos de corrupción. ¿Cómo hacerle frente a estos temas y cómo limpiar, por así decir, esta imagen de la Asamblea en el Ecuador? A ver, los legisladores tienen dos caminos, el camino legal y el camino político. El camino legal yo creo que es el primero que deben tomar. La ley de la función legislativa les faculta para cualquier legislador presente una denuncia ante el Comité de Ética por cualquier razón que esté enmarcada, por supuesto, en las prohibiciones de los legisladores, y eso pues será sustanciado y sancionado. Es tan sencillo como denunciar a algún legislador de otra bancada por algún presunto o por alguna presunta falta a la ética parlamentaria, a la ética pública. Eso no se hace, por supuesto, porque la segunda vía, que es la política, se complica, ¿no? Los parlamentos necesitan generar consensos, generar bloques, generar propuestas, posiciones, y en ese sentido, pues generar esta especie de denuncias podría generar rupturas a nivel de bloques y partidos. Pero más allá de eso, yo creo que los legisladores deberían pensar en la integridad institucional del Parlamento, porque esa integridad es la que está siendo afectada. Y en ese sentido, he visto que algunas organizaciones políticas, por ejemplo la izquierda democrática, ha avanzado en procesos de depuración interna. Es decir, se ha roto este espíritu de cuerpo que tienen los legisladores de una bancada para denunciar a sus propios compañeros. Y con eso, pues, de alguna manera limpiar el nombre de la organización y que los demás no se contaminen. Esto ha sucedido, yo creo que es una buena práctica que se puede implementar en otras bancadas, aunque es una práctica bastante compleja al respecto de, imagínense, de denunciar a tu propio compañero, pero es una práctica que al final del día da buenos resultados porque hay depuración integral. A su vez, pues es importante señalar que en el caso de que un legislador sea destituido, si ha sido comprobado que ha incurrido en una falta ética, la curul no se pierde dentro de la organización política, porque inmediatamente asume su suplente y pues entendemos que responde a la misma organización política, es decir, un cuadro nuevo ante un cuadro que fue de alguna manera dañado, digamos, por usar una palabra. Doctor Celi, ya en la parte final, ¿cuál es su mensaje desde el Observatorio Legislativo para quienes nos están escuchando, para la población y también para los legisladores? Bueno, el mensaje es sencillo. Yo creo que estamos en una época electoral, es un mensaje electoral. A los políticos a presentar propuestas viables, reales, factibles, medibles, que la ciudadanía pueda comprenderlas fácilmente, que pueda tomar una decisión informada. Y a la ciudadanía a informarse, a conocer a los candidatos, a ver más allá de la cara, la pancarta, el ofrecimiento, sino a ver qué realmente quieren como ciudad, en este caso, o como provincia, ¿no? Porque vamos a elegir autoridades locales. Y en ese sentido, yo creo que la información pública debe ser extremadamente publicitada, transparente. Creo que los principios de acceso a la información pública en elecciones son clave para garantizar que haya elecciones libres, justas e informadas. Le agradecemos a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, por estos minutos para los medios comunitarios. Muchas gracias por su tiempo y por el diálogo. Gracias a ustedes por su gentil invitación.